Bien, como ya lo dijo la ministra Olga Sánchez, las Supremas Cortes van construyendo a golpe de jurisprudencia, como dijera Tocqueville, la doctrina jurisprudencial de cada país. De tal manera que la reforma constitucional de 2011 y los otros eventos de aquel verano, como el caso Barrios y las sentencias de Radilla y Pacheco, no las podemos leer el día de hoy como las leíamos hace 5 años. El día de hoy nuestra lectura de esos temas tiene que ser a la luz de los distintos precedentes y jurisprudencias que ha consolidado la Suprema Corte de Justicia de la Nación particularmente. Y yo diría que si en el 2011, cuando recién salió la reforma y estos otros casos o precedentes jurisdiccionales, lo que teníamos en mente era el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, por otro lado, como dos modelos para asegurar la supremacía de estas normas supremas, la Constitución y la Convención Americana. Por otro lado, también de una primera lectura, parece que todas las autoridades iban a poder aplicar o desaplicar, ejercer este control de supremacía por igual. Teníamos una lectura primera, repito, de hace 5 años, pero eso ha variado con los precedentes de la Corte. Y yo diría que actualmente, creo que el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad, si bien sigue siendo válido hablar de ellos como dos modelos diferentes, en la práctica las diferencias son solo semánticas. Yo diría que actualmente el control de convencionalidad en México se ejerce en todos los casos subsumido al control de constitucionalidad. Por lo tanto, resultan casi términos sustituibles de manera indistinta. Hablar de control de convencionalidad o de control de constitucionalidad en nuestro país, desde el punto de vista creo que es exactamente lo mismo, tiene los mismos efectos y particularmente por dos razones. Uno, porque ya sea en control de constitucionalidad o en control de convencionalidad, los jueces aplicamos el mismo parámetro de regularidad constitucional que es el que se integra por las normas de derechos humanos contenidas en la Constitución y las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales suscritos por nuestro país. Ese es el mismo parámetro de regularidad que aplicamos tanto en control de constitucionalidad como en control de convencionalidad. Y por otro lado también porque los jueces, el fundamento o nuestra atribución con base en la cual ejercemos el control de constitucionalidad es exactamente la misma atribución con base en la cual podríamos ejercer el control de convencionalidad. Se ha hablado más del parámetro de constitucionalidad, cómo se integra ahora con normas de tratados internacionales y normas constitucionales relativas a derechos humanos. Poco se ha hablado del tema del fundamento de la atribución de los jueces y particularmente de los jueces locales para ejercer estos controles, particularmente el control difuso. Así es que me quiero yo concentrar en este segundo tema, en establecer o justificar por qué desde mi punto de vista es el mismo fundamento para los jueces, particularmente para los jueces locales, el que utilizan para ejercer control difuso de constitucionalidad que control difuso de constitucionalidad. Y les adelanto desde ahora que desde mi punto de vista el fundamento para ese ejercicio de control difuso es el artículo 133 y no así el artículo primero constitucional. Continuando con esta exposición telegráfica, déjenme les comento que en efecto, a partir de 2011 es que los jueces locales en México ejercen control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. Fueron determinantes para autorizar el control difuso de convencionalidad, desde luego las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Radilla Pacheco y en el caso Cabrera. Sin embargo, estas sentencias no son el fundamento de las atribuciones de los jueces locales para ejercer el control difuso de la convencionalidad, pues las atribuciones que integran el ámbito competencial de estos jueces solo pueden estar definidas en la Constitución y en las leyes locales. Incluso las propias sentencias de la Corte Interamericana, de modo expreso, han reconocido que las sentencias que emite esta Corte Interamericana no son el fundamento de las atribuciones de los jueces nacionales de los distintos países miembros de la Convención. Concretamente, por ejemplo, el párrafo 225 de la sentencia del caso Cabrera García dice:
en una de sus partes. Dice: los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Con lo cual, la sentencia nos está diciendo que no es la sentencia el fundamento de las atribuciones de los jueces nacionales, sino que cada juez nacional tendrá que encontrar en el marco normativo que regula su respectivo ámbito de competencia, tendrá que encontrar si tiene o no tiene atribuciones para ejercer un control difuso de convencionalidad o de constitucionalidad. Por cuanto hace el control difuso de constitucionalidad, también desde luego este tiene como factor determinante la reforma de 2011 y particularmente la reforma al artículo primero constitucional. Sin embargo, desde mi punto de vista, el artículo primero constitucional tampoco es el fundamento de las atribuciones de los jueces locales para ejercer control difuso. Y creo que incluso así lo dice expresamente el artículo primero, porque dice, artículo primero, en el párrafo tercero dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En el ámbito de sus competencias. De tal modo que ese artículo primero no es la fuente de las atribuciones para ejercer control difuso. Y la fuente tendrá que encontrarse en las normas que regulan el respectivo ámbito de competencia de la autoridad. Me parece importante decir que el fundamento de la atribución para el control difuso no es el artículo primero, sino el 133. Es algo muy sencillo, pero sin embargo tiene importancia. Tiene mucha importancia, creo yo, porque nos permite articular ese discurso constitucional que va estructurándose o que debe ir estructurándose en cada país, como ya nos dijo la señora ministra. Por una parte, desde luego, como insumo fundamental, los precedentes y la jurisprudencia de la Corte Suprema, y por otro lado, pienso yo, el hilo discursivo que le puede dar la doctrina, la academia. Entonces, me gustaría, por lo tanto, o considero que es necesario que hagamos un discurso constitucional que justifique o que en el cual tenga cabida todos estos precedentes que ha venido dictando la Corte Suprema de nuestro país. ¿A qué me refiero con un discurso constitucional consistente? ¿Con qué tesis? Bueno, por ejemplo, ese discurso no le debe atribuir a un único órgano, a un único precepto constitucional el ser el fundamento de las atribuciones de control difuso, sino que debe ser un discurso constitucional en donde se establezca que la competencia o las atribuciones de cada juez o de cada autoridad para ejercer control difuso deben encontrarse en el marco normativo de su respectivo ámbito competencial. Esto porque en todos los precedentes la Corte ha dicho, por ejemplo, aunque el artículo primero constitucional diga todas las autoridades, bueno, las autoridades administrativas no pueden ejercer control difuso, ¿verdad? Entonces, habría que tomar en cuenta esa jurisprudencia de la Corte para construir este discurso constitucional. Otro aspecto que habría que considerar, que tampoco se le atribuya a un solo precepto de la Constitución, como podría o como se ha pretendido en algunos casos que lo sea el artículo primero, el que homologuen para todas las autoridades que sí tengan atribuciones de control difuso la manera en que van a ejercer o los alcances de ese control difuso. No, esto tampoco es así. El discurso tiene que ser, insisto, en que el fundamento y los alcances de cada atribución de control difuso para cada autoridad debe encontrarse en su respectivo ámbito normativo competencial. ¿Por qué digo que esto es necesario? Porque la Corte ha dicho, entre otras cosas, por ejemplo, que los jueces nacionales, si bien es cierto, están obligados a hacer control de convencionalidad, ese control de convencionalidad no tiene el mismo alcance que el que practican, por ejemplo, los jueces integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí puede considerar la inconvencionalidad de la Constitución Nacional, cosa que no pueden hacer los jueces locales. Es un ejemplo. Otro ejemplo, si bien es cierto que los jueces federales y los jueces locales
tienen ambos, reconocido por la Corte, facultades para control difuso. Sin embargo, el alcance del control difuso que ejercen estos dos tipos de jueces no es idéntico. Ya nos refirió la doctora Leti Bonifaz una jurisprudencia de la semana pasada, en donde habla de que los jueces federales no pueden desaplicar ciertos preceptos locales. Bueno, pues es el mismo sentido en el que se pronunció la Corte en el amparo directo en revisión 1046/2012, que resolvió en abril de 2015. Ahí dijo: un juez federal, por ejemplo, al conocer de un amparo directo, un tribunal colegiado al conocer de un amparo directo, no puede desaplicar ex oficio una norma de derecho local que considere inconstitucional o inconvencional. No lo puede hacer de oficio, solamente lo puede hacer si se lo peticionan de modo expreso en el agravio que se haga valer en la respectiva demanda de amparo. Y no lo puede hacer ex oficio porque solamente los jueces lo pueden hacer ex oficio respecto del derecho que constituye o respecto del cual ejercen la jurisdicción originaria. Los jueces locales respecto del derecho local sí lo pueden hacer de oficio, y los jueces federales respecto del derecho federal, pero los jueces federales no lo pueden hacer respecto del derecho local a menos que se los pidan en agravio. Otro aspecto que debe considerar este discurso es que, si bien es cierto que está autorizado para los jueces locales que ejerzan control difuso, esto no debe entenderse en que puedan ejercer un control difuso en sentido amplio. Me refiero a, por control difuso en la tipología de los modelos de control constitucional o de los medios de control constitucional. Control difuso es aquel que pueden hacer todos los jueces de un Estado nacional y no solamente una Corte Suprema o Corte Constitucional o ciertos jueces, sino todos. Bien. La Suprema Corte ha dicho: bien, está autorizado el control difuso, pero eso no significa que un juez local, por ejemplo, en el caso Nayarit, hubo un caso Nayarit, amparo directo en revisión 1705/14, que se resolvió el 4 de marzo de 2015. En Nayarit tienen, dentro del sistema de justicia constitucional local, un amparo local. Entonces, un particular puede promover el amparo local contra actos de autoridad por violaciones a sus derechos humanos. El Tribunal Superior de Nayarit dijo: ah, perfecto, pero ahora, en razón de la reforma constitucional de 2011, ya no voy a tutelar solamente los derechos humanos contenidos en la Constitución de Nayarit, sino que voy a extender esa protección, y a través del amparo local voy a tutelar también los derechos humanos contenidos en la Constitución General y en los tratados internacionales. Pues bien, en este precedente la Suprema Corte dijo: no, no puedes, porque el único control difuso que te está autorizado es el en vía de desaplicación. No puedes tú hacer un control difuso en amparo directo o en amparo indirecto, perdón, porque eso significaría efectos de la sentencia de amparo, como declarar inconstitucional la norma para el quejoso, no solamente en ese caso, sino en todos los demás casos en donde van a aplicar la norma a ese mismo quejoso. Entonces, eso no está expresamente autorizado por la Constitución, no lo puedes hacer. Otro caso, acción de inconstitucionalidad 75/2015, resuelta ahora en junio de 2016, también muy reciente, para que no me gane el ETI nada más con casos recientes. Este resuelto a 14 de junio, acción de inconstitucionalidad promovida contra el Congreso de Jalisco, porque Jalisco reformó el artículo 52 de la Constitución de Jalisco y le puso: los tribunales garantizarán el control de convencionalidad de los derechos humanos en todas sus actuaciones, favoreciendo siempre sobre las leyes federales o estatales, salvo en casos en que exista restricción constitucionales o jurisprudencia que manifiesten lo contrario. Se promueve acción de inconstitucionalidad y la Corte dice: en efecto, no puede el legislador local regular o darle o ampliar las facultades de control constitucional que tienen los jueces locales. Los jueces locales solamente tienen facultades de control constitucional
por control difuso, vía incidental y dictando sentencias de mera desaplicación al caso concreto. No puedes tú, legislador local, ampliar esa competencia porque ese es tema constitucional, no es tema local. Entonces, por lo tanto, a la luz de estos precedentes, tenemos que construir un nuevo discurso constitucional que precisamente justifique el hecho de que el fundamento es... Bien, ¿y cuál sería ese discurso constitucional? Ahora sí proyectamos una herramienta que traigo, a ver si se logra ver algo. Ese discurso constitucional es básicamente el que ya teníamos. El que ya teníamos, claro, con algún ajuste que ahorita voy a decir, y que no es un ajuste menor, es una cuestión importante, pero históricamente lo que habíamos dicho en nuestro país es que las atribuciones o las atribuciones jurisdiccionales de todos los jueces nacionales se distribuían conforme a un modelo de federalismo distributivo. ¿Qué significa esto? Que en el país hay diversos órdenes normativos o ámbitos normativos. La Corte ha señalado 5, pero mencionemos el orden normativo constitucional, el federal, el local y el del Distrito Federal. Cada ámbito normativo tiene su propio legislador y cada ámbito normativo produce su propio derecho, y para tutelar la vigencia de su propio derecho tiene a su respectiva jurisdicción que se distribuye luego entre los distintos tribunales de ese ámbito normativo, y así se va definiendo la competencia de cada uno de esos tribunales y juzgados. De tal manera que, por ejemplo, en el ámbito constitucional, el legislador constitucional es de luego el constituyente permanente, que se integra por el Congreso de la Unión más la suma de las legislaturas. Lo que producen es derecho constitucional. La jurisdicción que tutela ese derecho de forma originaria es la jurisdicción constitucional, que en nuestro país está a cargo del Poder Judicial de la Federación, porque en nuestro país el Poder Judicial de la Federación ejerce tiene dos jurisdicciones, la constitucional y la federal. A nivel federal, el legislador es el Congreso de la Unión, legisla derecho federal, y la jurisdicción federal que se distribuye en Poder Judicial Federal y tribunales federales autónomos. A nivel local, el Congreso del Estado produce derecho local, y ese derecho local constituye la jurisdicción originaria que tutelan los poderes judiciales de los estados. Ese era, ahora, en este discurso, por ejemplo, tenemos el derecho civil. Bueno, derecho civil tenemos uno por cada estado, y a cada jurisdicción le corresponde tutelar de manera originaria el derecho civil que haya producido su respectivo legislador. Y nadie se debe salir de sus cuadritos, excepto, claro, hay excepciones, es el caso de pero hay excepciones en donde unos tribunales pueden ejercer no por jurisdicción originaria, sino por jurisdicción delegada. Pueden tutelar la vigencia de un derecho que no corresponde a su ámbito normativo. Por ejemplo, ustedes conocen muy bien, jurisdicción concurrente. El artículo 102, el derecho comercial es derecho federal, por lo tanto debe corresponderle de manera originaria a la jurisdicción federal de los tribunales federales. Pero en razón de esa autorización expresa prevista en el 102, los tribunales locales también resuelven temas de derecho mercantil cuando solo están involucrados intereses particulares. La jurisdicción delegada tiene como rasgo característico que está limitada a los alcances expresos que se hayan definido en la delegación que debe constar por escrito en la norma constitucional. Voy al tema que nos interesa, derechos humanos. ¿Qué era lo que teníamos en nuestro país antes de 2011? ¿Cuál era nuestro discurso constitucional? Que los derechos humanos eran derecho constitucional y por lo tanto correspondía salvaguardarlos solo a la jurisdicción constitucional, no hacía las demás jurisdicciones. Por lo tanto estaba prohibido el control difuso, porque además no había una delegación expresa, no había una jurisdicción, delegada, porque el 133 no se entendía en ese sentido. ¿Qué fue lo que cambió a partir de 2011? Teníamos dos opciones. Uno, considerar que el derecho de los derechos humanos ya no iba a estar seccionado por ámbito normativo,
Esto es considerar que ya no íbamos a tener un derecho constitucional de los derechos humanos, un derecho de Nuevo León de los derechos humanos, un derecho federal de los derechos humanos, un derecho internacional de los derechos humanos, sino que íbamos a tener un solo derecho nacional de los derechos humanos, en el cual todos los legisladores iban a poder participar en su construcción, sobre todo considerando el principio pro persona, de tal manera que una norma de una autoridad inferior que entrara al cauce o entrara al derecho nacional de los derechos humanos y que fuera más, que ofreciera una protección más extensiva, en fin, iba a prevalecer sobre otros. Pero no, la jurisprudencia de la Corte ya nos define que el derecho de los derechos humanos en nuestro país sigue siendo derecho constitucional. Claro, ahora a lo mejor sí se borró la frontera entre derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos. Esa sí se borró. Constituyen ahora un solo parámetro de regularidad, un solo bloque de derechos humanos, el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. Pero los demás ámbitos normativos siguen produciendo su propio derecho, por ejemplo, local de derechos humanos. Y ese derecho local no puede ser coincidente con el constitucional porque implicaría degradar la norma constitucional a volverla local. Así es que los locales pueden regular derechos humanos siempre y cuando sean distintos a los de la Constitución. En esa lógica, entonces, yo diría, ya para concluir, que por lo tanto, actualmente seguimos con el mismo esquema de distribución, de un federalismo distributivo de competencias. En principio, los jueces locales y los poderes judiciales y los tribunales locales solamente pueden tutelar o garantizar la vigencia del derecho local, porque este derecho constituye el objeto de su jurisdicción originaria. Y la atribución de control difuso de constitucionalidad se basa o tiene su fundamento en el 133, considerando que el 133 establece una jurisdicción delegada en favor de los jueces locales, porque expresamente establece que el juez local, en caso de que encuentre una contradicción entre la Constitución y una norma local, debe preferir a la Constitución desaplicando aquella. Entonces, ese es el fundamento del control difuso, que es al mismo tiempo el fundamento del control de constitucionalidad y de convencionalidad, difuso de constitucionalidad y difuso de convencionalidad. Por lo tanto, parafraseando, citando a nuestro querido maestro, el doctor Jorge Carpizo, él, poco tiempo después de la reforma de 2011, recuerdo haberlo escuchado en un par de ocasiones diciendo, bueno, a partir de la reforma de 2011, el artículo 133 por fin dice lo que siempre quiso decir. Y yo creo que ese es el fundamento justamente de las atribuciones de control difuso. No el artículo primero, sino el artículo 133, que si bien es cierto no fue reformado en 2011, sin embargo, a partir de 2011, ahora dice lo que siempre debió decir. Muchas gracias.